No funciona mi altavoz. ¿Qué dice aquí? Su altavoz. Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy, hoy vinculado al análisis fundamental.
Por favor, antes de continuar, me gustaría saber si todos ustedes pueden escucharme. José, buenas noches, se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Vamos a hablar un poquito sobre la economía, qué es lo que ha venido haciendo el mercado durante estos días, y tener una coyuntura económica clara para saber hacia dónde puede dirigirse el mercado esta semana. Tenemos una semana relativamente tranquila, porque digo relativamente tranquila, porque no existen eventos fundamentales que hay que tomar en cuenta al generar inversiones que pueden realmente darnos un brinco en lo que se llaman los mercados. Pero sin antes de continuar, pues me gustaría dar la bienvenida a todas las personas que se unen a nuestro canal de inversiones. Espero que durante este periodo ustedes puedan también generar rentabilidad y que esta rentabilidad les permita a ustedes también generar recursos a través de la bolsa de valores. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, estimados inversionistas? A revisar un poco el calendario y la estructura macroeconómica y en función de eso, observar qué es lo que podría llegar a pasar con el mercado. Bien, bueno. De forma general, tenemos algunos asuntos importantes que tomar en cuenta. El primer asunto clave es que la guerra comercial entre Estados Unidos y algunos países, yo diría que alrededor del mundo, sigue bastante vigente. En Estados Unidos ya se incrementaron el día de hoy los aranceles tanto al aluminio como al acero en un 25%, que ataca directamente a la economía mexicana y a la economía canadiense. Adicional a esto, la semana pasada, igual forma, hubieron aranceles frente a Estados Unidos de productos chinos de entre un 10 a un 15% y también aranceles de Estados Unidos a China, conjuntamente con sus plataformas, en este caso de comercio exterior, que es Temu y Shein. Estos datos hacen que los mercados de alguna forma generen o tengan una idea de cómo se está viviendo la volatilidad. Y dicha volatilidad hace que los mercados estén de alguna forma bastante plagados al momento de tomar decisiones, ¿sí? Es por eso que tenemos que ver un poquito cuáles son los datos y la coyuntura que se está viviendo. De momento, el anuncio de los aranceles ha hecho que Estados Unidos sí genere algo de volatilidad, principalmente vinculada al dólar americano, pero más allá de eso no ha generado grandes fuentes de recursos. Personalmente, creo yo que los mercados no van a escalar, no van a escalar aún de momento con estos anuncios, ¿sí? Sin embargo, no es lo único que nosotros vamos a observar durante la semana. La semana pasada tuvimos datos claves sobre empleabilidad, en específico con los datos del desempleo. El dólar americano terminó fortaleciéndose de una manera bastante enigmática. Y esta semana es la continuidad de lo que básicamente se dijo en el discurso de la Reserva Federal. Hoy vamos a comenzar en este caso a ver noticia por noticia para saber qué se puede manifestar. En primera instancia, tenemos hoy un día lunes, un día relativamente tranquilo, salvo lo que les acabé de mencionar sobre el tema de la coyuntura internacional con los aranceles. El mercado no ha generado mayor movimiento. Ha habido una comparecencia de Lagarde. La conversación de Lagarde principalmente menciona una debilidad sobre la zona euro, a pesar de que Bangladesh Bank, que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, ha recomendado vender acciones americanas y comprar acciones europeas. Y eso se debe principalmente que, pues, a pesar de que tenemos aún una economía bastante incipiente en la zona europea, necesariamente vamos a observar que los mercados van a transformarse, pongámoslo así, en posiciones de inversión de alguna forma un poco más rentables en el medio y largo plazo, ¿sí? Entonces, en la zona europea probablemente nosotros tengamos alguno de estos comportamientos de valoración de inversiones. El discurso de Lagarde del día de hoy fue un discurso bastante pesimista, algo que ya veníamos acostumbrándonos desde el 2024. Entonces, nada que mencionar. Básicamente hace que el euro se desplome, pero eh, por la valoración del dólar. No creo que sea una constante. Hay que ver cómo el mercado termina dirigiéndose, pero de forma particular creo yo que el euro aún podría tener cabida para un mayor repunte en lo que cabe de la jornada. Bien, de ahí no ha habido mayor noticia. Hoy el mercado bastante quieto. En muchos de los casos no recomiendo tanto el ingreso en algunas posiciones, en específico porque se ha desatado la guerra comercial que les acabo de mencionar. El único beneficiado de la guerra comercial inicialmente van a ser los bonos americanos y también el oro. Como ya veníamos anticipando, el oro es un instrumento de refugio que de alguna forma nos vincula hacia un mercado un poco más riesgoso. Hoy el oro ha roto máximos históricos
está en 29.20. No aconsejo generar posiciones de inversión y nuevamente salta la alerta de Citibank en donde el oro se especifica tener en los próximos 3 meses $3.000, es decir, que el oro llegue a los $3.000. Vamos a ver cómo es el desarrollo, pero insisto, esto se debe principalmente a la guerra comercial que está desatando Estados Unidos alrededor del mundo. Bien. Para el día de mañana tenemos en este caso un feriado en Japón. Va a ser que la divisa de alguna forma vaya a estar bastante tranquila. No olvidemos que el tipo de cambio del dólar americano contra el dólar japonés de alguna forma ha sido muy tranquilo. Sí, el mercado sí que ha generado volatilidad. La semana pasada, tal como mencionamos, iba a llegar a 150 yenes, muy cerca de 150 yenes, y en efecto llegó a 150,90 y el mercado rechazó ese nivel. Probablemente vivamos algo de retrocesos. Esta semana es una semana que va a intervenir mucho la Reserva Federal, entonces también hay que tomar decisiones de inversión. Hablando de Reserva Federal, a las 10 de la mañana del día de mañana se va a reunir Jeremy Powell en una comparecencia. Y ustedes muy bien saben que cuando pues, Jeremy Powell se reúne, que es el presidente de la Reserva Federal, en estas comparecencias comúnmente nos da pistas de cómo el mercado se va a mover. Sin embargo, tenemos las pistas que se dieron hace 15 días. Las pistas principalmente se lanzaron a que los mercados iban a estar un poco más apalancados o iban a observar dos datos en particular. El primer dato era el dato de la inflación y el segundo dato, el dato del empleo. La semana pasada tuvimos el dato del empleo y sí que ocasionó mucha volatilidad. Ahora mismo tenemos el dato inflacionario que se va a dar esta semana y dicho dato inflacionario vamos a medirlo. Se esperaría, o más bien la Reserva Federal está esperando que se reduzca, que aumente la inflación, ¿sí? Para poder intervenir. Mientras no exista este aumento de la inflación, principalmente no se va a intervenir en la baja de los tipos de interés. De modo que hay que ver qué es lo que nos dice Jeremy Powell a las 10 de la mañana. Ya voy a buscar en este caso el en vivo en Investing o en otro canal para poder seguirlo, pero el discurso es muy importante para tomar decisiones de inversión, en especial esta semana que va a ser muy pro banca central. Sí, sí que las demás semanas han sido muy políticas con Donald Trump, pero esta semana va a estar mucho abalancado a la banca americana, ¿sí? José dice, entonces todavía no hacemos el reingreso en el dólar contra el yen. No, aún no hacemos ningún reingreso. De hecho, aún no he ingresado yo. Como les había mencionado, dije, cuando pase el retroceso lo vamos a ejecutar y les voy a avisar, pero aún no es momento de hacer ningún reingreso. Los mercados han avanzado bastante lento realmente. Bien, después del discurso de Jeremy Powell, se vienen las previsiones energéticas a corto plazo, que como ustedes muy bien saben, el tema de previsiones energéticas, el tema de inventarios de petróleo, lo estamos dejando de lado porque el mercado no se está moviendo por esos datos, sino más bien se está moviendo por el discurso de Rusia y también el discurso de la OPEP. Entonces hay una especie también de guerra fría entre estas dos potencias petroleras y básicamente lo que tenemos que hacer es ver un poco hacia dónde se dirige el mercado. Lo que sabemos es que de forma fundamental no va a cruzar el petróleo los $70 y tampoco va a cruzar los $80 y lo más probable es que se termine enrangando. Entonces, tener mucho cuidado porque nuestra decisión de inversión pues se va a vincular principalmente a esos puntos a tomar en cuenta. Bien. Por otro lado, ¿qué otros datos podemos observar para el día de mañana? Tenemos subastas de la deuda que pueden ser importantes en el corto plazo. Después de todo, el mercado de bonos ha venido generando muchos beneficios durante este tiempo. A ver si es que esto termina generando recursos. Y de aquí tenemos mayor comparecencias de miembros de la Reserva Federal, pero de segundo nivel. En otras palabras, el día de mañana va a ser un día algo tranquilo. ¿Por qué digo algo tranquilo? Porque tenemos el discurso de Powell, pero después el mercado va a ser bastante técnico. Mi recomendación es, probablemente hoy en la noche podamos hacer alguna posición de inversión, si es que existen entradas. Si es que no, yo haría posiciones de inversión mañana en pre-market o en horario americano y me aguantaría el discurso de Powell, francamente. Creo que el discurso de Powell sí va a ser importante, pero más importante van a ser los datos económicos que van a salir a partir del día miércoles. Entonces, desde mi parecer, yo me mantendría en este caso muy expectante de lo que diga Jeremy Powell, pero tampoco demasiado como para interrumpir mi cartera. Como les decía, es una semana mucho de calendarios económicos. Lo único que diría yo que el mercado puede ocasionar grandes tumultos es, en este caso, la decisión
de Trump de generar algún movimiento no esperado. Pero de ahí de forma particular, insisto que los mercados van a ser muy técnicos. Entonces mañana yo revisaría mucho el análisis técnico en función de lo que les acabo de mencionar, ¿no? Vamos al día miércoles. El día miércoles, aquí sí que ya tenemos mucha posibilidad de un mercado un poco más volátil, porque seguro que el día de mañana Jeremy Powell habla de la inflación. Entonces, el día miércoles tenemos datos inflacionarios. Vamos a Trading Economics a revisar un poco sobre lo que se podría llegar a suceder con el escenario de la inflación en Estados Unidos. Bien, para eso, de forma general, nos vamos a dirigir al dato inflacionario. Bien, y vamos a saber qué es lo que puede pasar. No olvidemos que la última vez, cuando hablamos de inflación, la mayoría de la banca americana connotó un decrecimiento, pero la inflación subió. Entonces los mercados pues se agitaron de una forma increíble. Vamos a lanzar un pronóstico y bueno. Como ustedes se pueden fijar, se espera que la inflación de alguna forma se llegue a estancar y luego comience a desacelerar. Mientras no exista esta variación de la inflación, la Reserva Federal no va a actuar en función de la baja de los tipos de interés. De momento, lo que podemos observar gráficamente y estadísticamente es que la inflación aún no va a dar tregua. Si la inflación aún no da tregua en este aspecto, ¿qué quiere decir? Que los mercados van a estar el día miércoles muy pro dólar americano. En otras palabras, el día miércoles va a haber un crecimiento, probablemente desde el día martes en la noche al día miércoles existe un crecimiento al dólar americano con la expectativa de una inflación igual o mayor a lo esperado. Bien, existen dos formas en las cuales podamos invertir. La primera, obviamente, es seguir el pronóstico econométrico y revisar un poco lo que diga Jeremy Powell y lanzar una posición en forma de swing a favor del dólar. Esto quiere decir que debemos vender euro, debemos vender australiano y probablemente tengamos que comprar en el corto plazo el yen japonés. Es lo que estamos esperando, una ligera corrección. Pero después los mercados de alguna forma van a estancarse. Bien, después de todo, no van a tener mayor volatilidad hasta que el IPC tenga una variable. Seguido a eso, a las 10 de la mañana tenemos una segunda comparecencia de Jeremy Powell. La segunda comparecencia de Powell principalmente y seguramente se va a tratar sobre, en este caso, lo que acabo de mencionar, ¿no? El tema de la inflación en los diferentes recursos del mercado. Entonces, en función de eso, vamos a ver si podemos generar alguna posición, pero de forma particular, como digo, creo que el día miércoles va a ser un día muy proamericano. Es decir, probablemente crecimiento en las acciones, crecimiento del dólar, aún no demasiado para tomar tendencias. A pesar de que el mercado lanza esos datos importantes, no creo que sean suficientes para quebrantar tendencias. Sí, ustedes van a decir, pero generalmente la inflación y Jeremy Powell quebrantan tendencias, en efecto, pero no olvidemos que estamos justamente ahora con un panorama político que de alguna forma ha generado muchísima incertidumbre. Entonces, los mercados no van a marcar tendencia desde mi punto de vista y vamos a ver hacia dónde pueden dirigirse. Bien. Tenemos el informe de la OPEP, vuelvo, insisto, la OPEP o la postura de la OPEP es congelar los precios, no aumentar la producción, mientras que la postura de Rusia es aumentar la producción. Entonces el informe puede ser importante para saber si es que la OPEP ha cambiado o no de opinión. Puede haber algo de volatilidad, sí. De todas formas, cuando tenga el informe se los voy a enviar para tomar decisiones de inversión. Después de esto, los inventarios de crudo. Los inventarios de crudo no van a generar mayor volatilidad en los mercados, insisto. La volatilidad del petróleo y sus derivados se está dando por la guerra fría entre Rusia y la OPEP. Entonces, el informe es mucho más importante que los mismos inventarios. Y el día miércoles vamos a observar más datos absolutamente técnicos, como ustedes pueden fijarse, ¿sí? Entonces, en otras palabras, estimados inversionistas, el día miércoles sí que tenemos un componente de noticias y mayormente se esperaría un crecimiento en el dólar. ¿Qué implicaría este crecimiento en el dólar americano? Que se podría generar un despunte dentro de la inflación. Bien. Eso sería de momento para el día miércoles. Con el dato de la inflación o el dato del IPC, como ustedes muy bien saben, ya podemos pronosticar el dato del IPP y el dato del PCE. El dato del IPP seguramente va a salir esta semana y en las próximas, o quizás en las próximas no salga el dato del PCE. A veces suelen salir los tres juntos o a veces suelen salir los tres, dos, únicamente el IPC y el IPP. Bueno, el día jueves van a salir los datos del IPP, pero antes de eso vamos a observar los datos del Producto Interno Bruto de Reino Unido. No olvidemos que la semana pasada
Reino Unido bajó su tipo de interés, algo que ya veíamos venir y sabíamos que el mercado se iba a desplomar. Recordarán que incluso ya lanzamos muchas posiciones en venta en Libra, nos fue bastante bien y lo que tenemos que hacer en este momento es más bien estar expectante de lo que pase con el Producto Interno Bruto. Alrededor del mundo se estima que el Producto Interno Bruto en este periodo no tenga un estancamiento, sino más bien sea igual o mayor a lo esperado. Y el estancamiento se lance desde el próximo periodo. En otras palabras, el PIB va a ser mayor o igual a lo esperado, lo que involucraría que la libra esterlina deba generar un valor en la sesión europea. En otras palabras, el día jueves existiría mucha posibilidad de que tanto el euro como la libra ganen posiciones en el mercado debido a su correlación y debido al dato del PIB. Bien, eso va a pasar el día jueves 13 de febrero en la madrugada. En horario americano, que es el que ya generalmente nos compete a nosotros, van a hacer el boletín, en este caso de la Reserva, o perdón, del Banco Central de Europa, que no va a haber mayor volatilidad en dicho asunto. Y los datos más importantes que nos van a servir a nosotros van a ser los datos del IPP, como les dije, y creo que las subsidios de desempleo van a quedar en segundo plano. ¿Por qué creo eso? La semana pasada era una semana de empleabilidad, es decir, todos los datos teníamos subsidios, cambio de empleo en agrícola, ofertas de empleo, tasa de paro. Y los subsidios, cuando salieron, quedaron absolutamente quietos, a pesar de tener datos increíbles. ¿Qué significa? Que yo creo que esta semana el mercado no va a tomar en cuenta los subsidios. Esto debido a que los mercados de alguna forma pues están más atentos a la inflación y van a tomar únicamente los datos del IPP. Invertir en IPP es mucho más sencillo que en el IPC, porque el IPP es una derivación del IPC. En otras palabras, si el IPC me sale positivo, el IPP será positivo. Si el IPP me sale el IPC negativo, el IPP negativo. Entonces, si ya dijimos que el día miércoles va a haber una posibilidad de crecimiento del dólar a través del IPC, el IPP va a tener una posibilidad de crecimiento. Ahora bien, el IPP en efecto no tiene tanta volatilidad como el IPC, entonces probablemente para un scalping pueda generar una buena entrada. En cortos y breves resúmenes, el día miércoles hay crecimiento del dólar, el día jueves crecimiento del dólar, pero un crecimiento un poco más tenue. Es muy probable por los datos inflacionarios. Y después el mercado, como pueden ver, prácticamente se queda quieto y enrangado. Esas son las noticias en este momento las más fuertes que el mercado ha estado persiguiendo. Por un lado, y a manera de resumen, el discurso de Powell que se va a dar el día de mañana y el día miércoles, y por otro lado, la inflación, que como les dije, como vimos los pronósticos econométricos, tiene mucha pinta de estancarse o de crecer. Si crece el IPC, crece el IPP. En otras palabras, crecimiento del dólar a partir del día miércoles. Día viernes. El día viernes, como ustedes se pueden fijar, tenemos un montón de noticias europeas, pero principalmente a las regiones de Europa, es decir, no de toda la zona euro. ¿Qué tenemos? Datos inflacionarios de España, que suelen ser relevantes, obviamente, para la región española, pero no tan importantes para la región europea en general. ¿Qué tenemos? El Producto Interno Bruto de la zona euro, ¿sí? Que como les dije, de forma general, el PIB de este periodo se espera un estancamiento o un crecimiento. Y en este caso yo esperaría que el Producto Interno Bruto de la zona europea tenga un estancamiento tal como es pronosticado. Si tiene un estancamiento, probablemente el euro en el corto plazo tenga una valoración. En otras palabras, termine creciendo. Bien, el euro en el corto plazo. Eh, Se esperaría, como ustedes pueden ver, movimientos o enrangados o a favor del euro. Y por último tendríamos pues las ventas minoristas en Estados Unidos, ¿sí? Las ventas minoristas comúnmente es un dato de consumo que hace que de alguna forma los mercados terminen generando una posición de tendencia, ¿sí? Sin embargo, el mercado va a estar bastante tendencial o bastante inquieto por los datos inflacionarios que yo creo que va a haber únicamente volatilidad el día viernes. En otras palabras, va a haber una especie de mechas esta semana, ¿sí? Comúnmente cuando tenemos este tipo de semanas donde el mercado se estanca un poco, es muy bueno para hacer scalping. Es muy bueno porque las posiciones de inversión no suelen ser muy, muy enigmáticas o muy extremistas. ¿Sí? Entonces vamos a repasar un poquito. Bueno, y para finalizar, el día viernes tenemos las posiciones de netas especulativas. Sabemos que esos datos pues, son datos relativamente contables, no generan mayor volatilidad. Para repasar, hacer un breve resumen del análisis fundamental de esta semana. Primero, la coyuntura o la guerra económica está escalando con los aranceles de Donald Trump. Hoy se ejecutaron dos nuevos aranceles al acero
en ese caso, y el aluminio. El mercado como tal no ha descontado con fuerza. Sin embargo, tomar en cuenta ese tipo de datos porque el mercado en algún punto puede descontar a favor del dólar. Lunes, hoy día relativamente tranquilo, únicamente perdió posiciones el euro. Día martes hay un día donde Japón va a estar tranquilo porque hay un feriado, pero aquí la parte es importante porque todos nos vamos a centrar en el discurso de Jeremy Powell. Cabe destacar que el mercado creo yo que aún no va a mantener tendencias porque va a estar muy atento a la inflación. Y el día martes el mercado va a hablar directamente sobre la inflación. El día miércoles se espera el dato de inflación que sea igual o mayor a lo esperado. Se espera que esos datos sean. Si es que eso sucede, créanme que los mercados van a generar volatilidad, pero no van a quebrantar tendencias, ¿ya? Si ya tenemos una inflación menor a lo esperado, será una expectativa de una baja de tipos de interés, pero mientras tanto, hasta que no suceda, el mercado no va a estar aún muy emocionado por esta baja. Bien, de todas formas, este dato va a ser muy relevante, a pesar de que yo creo que no va a marcar tendencias porque va a salir igual a lo esperado. Bien, nuevamente, discurso de Jeremy Powell, seguramente sobre la inflación. Y el día jueves va a ser una réplica del día miércoles. En otras palabras, si el día miércoles sube el dólar, el día jueves también va a subir el dólar, pero va a subir en menor proporción porque tenemos datos menores. Tomar en cuenta que la cartera de Europa debe ser más apalancada a la libra esterlina y al euro en el corto plazo porque tenemos noticias europeas. Y en el largo plazo debe ser más apalancado al dólar americano. Y por último, el día jueves también tenemos noticias europeas que muy probablemente sean a favor del euro nuevamente y noticias americanas, pero las noticias americanas no suelen ser, no son muy fuertes y al no ser muy fuertes, únicamente esta noticia de aquí generará mechas. Bien, ¿qué esperar de los instrumentos? Bueno, inicialmente acciones de momento yo no ingresaría, como ya he estado manifestando. Bitcoin está ligeramente recuperándose, probablemente sea momento de seguir ingresando. Todo el mercado Forex inicialmente va a ser a favor del dólar, inicialmente. Después creo que va a tener una pérdida de valor, pero inicialmente va a estar a favor del dólar. Y el petróleo va a estar entre la zona de 70 y 80. Yo creo que el petróleo va a subir con fuerza. De hecho, eso lo había dicho en la mañana, que iba a subir con fuerza de 70 y se va a ir hasta 80, pero va a seguir subiendo esta semana, a pesar de la coyuntura. A estar muy atentos al informe del día miércoles, que creo que la OPE va a lanzar otra posición. Bien, y por último, la que yo creo que va a ser el ganador de esta semana va a ser el oro, porque tiene una tendencia claramente alcista. Citibank lanzó otra recomendación el día de hoy, esperando que en los próximos 3 meses el oro llegue a los 3.000. Yo creo que incluso va a romper los $3.000. Ya está en 29.20, o déjenme ver ahorita. Sí, 29.30 de hecho está. O sea, ¿qué le falta? $70. La va a quebrantar fácilmente. Más bien lo que tenemos que hacer para el día de mañana es lanzar una propuesta en compra, siempre y cuando se cumplan los parámetros que he mencionado siempre, ¿no? Las figuras de entrada. Bien. Eso sería lo que esperaríamos de los instrumentos. Recomendaciones generales, pues una semana de swing, una semana de mucho swing, una semana de day trading. Un poco scalping. Haría scalping, sí. Probablemente con las noticias. Esta semana se podría hacer scalping con noticias. No creo que exista mayor problema. Pero también estar muy tranquilos. Los mercados no van a generar mayor volatilidad. Hay que estar muy pendientes de las noticias y nada más. Lo único que medio conflictuaría, digamos que este sentido, es los discursos de Trump. Pero bueno, miren que hoy alzó aranceles y el mercado casi que no se movió. Entonces creo que se está dirigiendo incluso esa política arancelaria. Bien, eso chicos, lo que podemos decir en esta semana sobre el análisis fundamental. El día de mañana vamos a hacer entradas técnicas. Yo tenía pensado ingresar el día de hoy, pero estoy revisando en este momento el mercado y está bastante quieto. Entonces, yo de forma particular les aconsejaría más bien tratar de ingresar a las posiciones del día de mañana. El día de mañana que esperamos que el mercado termine de descontar algo en la zona europea y asiática y tener buenos puntos de entrada. Pero ahora mismo le veo muy quieto, veo que sube un dólar, que a un dólar, entonces no tiene sentido ni siquiera hacer scalping, ¿sí? Entonces, eso vamos a hacer el día de mañana en la mañana. Mientras tanto, les recomiendo que descansen el día de hoy, ha sido un día muy tranquilo y mañana probablemente tengamos buenos puntos de entrada, ¿sí? Chicos, les dejo hasta aquí, que tengan un muy buen día y bueno, a estar atentos a las noticias que les acabo de mencionar. Un fuerte abrazo, hasta la próxima, chau.